y vamos a ver la parte de tecnología de reproducción asistida. Habíamos comentado y mencionado la diferencia entre lo que es una gestación transportada y lo que es una gestación subrogada. Ahora vamos a hablar de la inseminación intrauterina. Doctor, buenos días. No se está viendo la pantalla, disculpe. Gracias. Voy a ver qué ha pasado. Perdón, ¿ahora pueden ver la pantalla? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Gracias. Inseminación intrauterina. Es el depósito de espermios dentro de la cavidad uterina con el objeto de facilitar el embarazo. La inseminación intrauterina existen datos que mencionan que ya los antiguos egipcios empezaron a practicar en parejas infértiles con el objetivo de lograr un embarazo. La inseminación intrauterina se puede realizar con semen o espermios del esposo o semen o espermios de un donador. En 1867, Marion Sims hace la descripción médica más completa de una inseminación intrauterina con espermios del esposo. ¿Cuándo se hace una inseminación intrauterina con espermios del esposo? Cuando existe la indicación es una oligoastenospermia, o sea, que no existe el número adecuado de espermios y que estos no tengan la motilidad progresiva adecuada para ascender desde los fondos de saco de Douglas hasta llegar a la porción ampular de las trompas. En cambio, la inseminación intrauterina con espermios de donador fue realizado por primera vez por Robert Dickinson en 1890. Lógicamente, utilizar espermios de donador tiene múltiples implicaciones éticas, morales, religiosas, filosóficas, legales, porque en este caso es el donador y no el esposo
el que es el padre genético de este recién nacido. Actualmente, la inseminación con espermios de donador se hace con bancos de semen. Esto tiene algunas ventajas cuando se debe utilizar semen de un banco. Entre las ventajas está que primero se descarta enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, como la hepatitis, la sífilis y otras enfermedades. Por otra parte, el factor impersonal, el anonimato, los bancos de semen no pueden anunciar quién es el donador de semen. Tiene que haber un anonimato, ser algo impersonal. Cuando es de semen, lógicamente es con un semen criopreservado. Y la inseminación intrauterina con semen congelado fue realizado por primera vez en 1953 por Bunche y Sherman. Fueron los primeros en utilizar espermios congelados en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. Lógicamente que cuando se va a efectuar esta inseminación intrauterina debe descongelarse a temperatura ambiente. Y por otra parte, es necesario dar un esquema de hiperestimulación a la mujer que va a recibir estos espermios. Y además debe haber una sincronización perfecta con un endometrio secretor apto para la implantación una vez que se produzca la fecundación. Entonces, repito, el uso de espermios de donador, pues, se utiliza, sus indicaciones son la azospermia, la teratospermia, enfermedades genéticas ligadas al cromosoma, al sexo masculino, cromosoma Y, entonces, y algunas enfermedades inmunológicas. Son las indicaciones para utilizar espermios de donador, básicamente y principalmente la azospermia. Ahora vamos a hablar de lo que es la fecundación o fertilización in vitro. Ya dijimos que era la manipulación de los ovocitos y de los espermios fuera del organismo humano con el objeto de lograr un embarazo en aquellas parejas infértiles. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para la fertilización in vitro? Lo primero que hay que hacer es una estimulación ovárica.
Ustedes saben que en condiciones normales, cuando una mujer ovula, solo libera un ovocito maduro en cada ciclo menstrual. Eso es lo normal. Y raras veces puede liberar 2 ovocitos dando lugar al embarazo gemelar o embarazo múltiple. Entonces, para esto, lo que queremos, el objetivo es que en cada ciclo menstrual, cada mujer pueda desarrollar varios folículos con la maduración de los ovocitos respectivamente en cada folículo. Entonces, aquí se trata de que en cada ciclo existan por lo menos 4 a 6 folículos listos para que se produzca la maduración de los ovocitos. Y para lograr este objetivo se utilizan diferentes hormonas. Entre estos están la FSH recombinante, o sea, la hormona folículo estimulante obtenida por ingeniería genética, las menotropinas, como su nombre indica, son gonadotropinas obtenidas de mujeres menopáusicas y debidamente purificadas. También se utilizan los agonistas y o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Se pueden utilizar pastillas anticonceptivas orales. Es necesario utilizar la hormona HCG o la hormona LH. Para realizar una fertilización in vitro, lo primero que hay que efectuar es una prueba de reserva ovárica. Para esto se dosifica el nivel de FSH el tercer día del ciclo menstrual y también los niveles de estradiol. Si al tercer día del ciclo menstrual la FSH es igual o mayor a 20 miliunidades internacionales por ml o el estradiol es mayor a 100 picogramos por ml, esto significa que este ciclo debe cancelarse, no debe efectuarse porque es altamente probable que no se consiga los resultados esperados. En este caso, en este ciclo no se pueda lograr un embarazo. Y estas pacientes van a requerir, si es que quieren lograr un embarazo, un ovocito donado. ¿Cómo se efectúa la estimulación ovárica? En el ciclo previo a la fertilización in vitro, a partir del día 27 del ciclo previo, se administra
Leuprolide, 1 miligramo diario, a partir del día 21 del ciclo previo por 3 semanas. Esto tiene el objetivo de evitar una ovulación espontánea prematura. Cuando la ovulación es prematura, no es adecuado para que se produzca la fertilización. Entonces, para evitar una ovulación prematura espontánea, es que se administra el Leuprolide, que es un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas. Se empieza el día 21 del ciclo previo y se administra por 3 semanas. A partir del primer día de la menstruación, ya en el nuevo ciclo, empieza a administrarse FSH o menotropinas a una dosis de 225 miligramos, 3 a 4 ampollas diario. Y a partir del cuarto día en que se ha empezado a utilizar la FSH o las menotropinas, se hace un seguimiento ecográfico, una ecografía transvaginal, para observar el número de folículos que están desarrollando. Tiene que ser una cohorte, o sea, varios folículos que deben estar desarrollando, madurando. Y lógicamente se utiliza para evitar que se produzca o prevenir un síndrome de hiperestimulación ovárica, que en algunos casos puede llegar hasta la ruptura de los ovarios con hemorragia intrapélvica y con consecuencias severas para la paciente. También a partir del cuarto día empieza a hacerse dosificación de estradiol. Y ver que no sobrepase la concentración de 2000 picogramos por ml. Entonces se efectúa un seguimiento seriado del crecimiento folicular. Cuando 2 o más folículos alcanzan un diámetro de 18 a 20 milímetros, quiere decir que ya han llegado al tamaño adecuado. En ese momento se aplica 5.000 a 10.000 unidades de hormona gonadotrofina coriónica, ya sea por vía intramuscular y subcutánea, para desencadenar la ovulación. Entonces, repito, para que se emplee la hormona gonadotrofina coriónica, tiene que haber 2 o más folículos que alcancen por lo menos un diámetro de 18 a 20 milímetros. Esto es muy factible
de corroborar mediante una ecografía transvaginal. Recuperación de ovocitos. 34 a 36 horas después de la aplicación de la HCG mediante ecografía transvaginal. Que en estos casos tiene una aguja incorporada para puncionar los folículos y aspirar los ovocitos. Entonces, estos ecógrafos por vía transvaginal tienen una aguja incorporada que permite puncionar los folículos y al mismo tiempo aspirar los ovocitos. Aquí la idea es tener 4 o más ovocitos maduros aspirados. Luego, 4 horas después de la aspiración de los ovocitos se ponen en contacto con los espermios previamente preparados. La preparación espermática significa separar los espermios del líquido seminal. Significa eliminar los detritos celulares. Significa separar los espermios anormales y seleccionar los espermios más aptos. Entonces, 4 horas después de la recolección de los ovocitos, estos ovocitos se colocan en contacto con los espermios en el laboratorio. Y si se produce la fertilización, 16 a 20 horas después, se van a observar 2 pronúcleos en el cigoto y esto confirmaría la fertilización. A las 30 horas ya se puede observar 2 células. A las 48 horas ya se pueden observar 8 células. A los 3 días o 72 horas ya se pueden observar 8 células. Y es el momento en que puede efectuarse la transferencia de este embrión dentro de la cavidad uterina. Dijimos que a las 72 horas o 3 días, que es la etapa de clivaje, o sea, de división celular, es un momento adecuado para transferir estos embriones dentro de la cavidad uterina para que puedan implantarse y luego continuar con su desarrollo. En realidad, esta fue la idea genial de Bob Edwards de transferir estos embriones a partir del 3er día dentro de la cavidad uterina
para que puedan implantarse y lógicamente continuar con su desarrollo. No se olviden, para que un blastocisto pueda implantarse, se requiere un endometrio secretor muy apto, que permita y favorezca la implantación. Actualmente se ha observado que es mejor implantar al 5º día de desarrollo, cuando ya prácticamente está empezando a ser un blastocisto, al 5º día después de la fertilización. Muchos centros actualmente, una vez obtenido 3er día, que es estado de clivaje o morula, o 5º día, un blastocisto inicial, muchos centros de fertilización in vitro están haciendo el test genético de preimplantación, que anteriormente se denominaba diagnóstico genético de preimplantación. Esto con el objeto de descartar anomalías genéticas, básicamente las aneuploidías, donde puede existir un exceso o falta de un cromosoma, o inclusive anomalías de algunos genes. Entonces, se hace la biopsia, lógicamente una biopsia microscópica, tomando una célula para determinar si no existe algún riesgo de anomalía genética. Y mientras se espera los resultados de la biopsia, estos embriones deben ser criopreservados o congelados. Una vez descartada la presencia de anomalías genéticas, se hace la transferencia de embriones. Para esto, la transferencia de embriones, lógicamente, tiene que estar muy bien sincronizado con el endometrio, que esté completamente apto para permitir y facilitar la implantación. La transferencia de embriones se hace a través de un catéter transcervical guiado a través de ultrasonido, y se deposita 1 a 2 centímetros del fondo uterino, y luego se espera una implantación natural de este blastocisto. Actualmente, tanto para la recolección de ovocitos como la transferencia de embriones, se está utilizando el Propofol, que es un anestésico de acción corta administrado por vía intravenosa. Fíjense, ahora la recolección de espermios se efectúa mediante ecografía transvaginal, y anteriormente Patrick Stoptoe y Bob Edwards tenían que hacerlo
mediante laparoscopía. Esto implicaba anestesia general, quirófano y todo lo que ustedes conocen o saben al respecto. Las cosas han ido facilitándose y haciéndose de la forma más sencilla, con menor riesgo posible. Entonces, repetimos, actualmente es preferible efectuar la transferencia de embriones al quinto día después de la recolección de los ovocitos. También se puede hacer al tercer día, pero los resultados de lograr un embarazo son mayores cuando la implantación o la transferencia de embriones se efectúa al quinto día. Número de embriones a transferir. Esto está determinado fundamentalmente por la edad de la paciente, sobre todo. Por la reserva ovárica. También para ver si no haya otras causas que impedirían o que han impedido una fertilización en forma natural. Por ejemplo, ahora se sabe que el hidrosalpinx es un factor desfavorable para el logro de un embarazo. El número de embriones a transferir va a depender fundamentalmente de la edad de la paciente. Actualmente en mujeres menores de 35 años y sin ningún factor desfavorable, se recomienda la transferencia de un solo embrión. Esto con el objeto de evitar un embarazo múltiple. En mujeres de 35 a 37 años, si no tiene ningún otro factor desfavorable, debe transferirse un embrión de 5 días de desarrollo. Ahora, si fuera un embrión de solo 3 días de desarrollo, tienen que transferirse 2. Cuando es de 38 a 40 años y no hay otro factor desfavorable, ya en estos casos tienen que transferirse por lo menos 2 embriones de 5 días de desarrollo y 3 embriones de 3 días de desarrollo. Cuando es 41 años o más, deben transferirse 3 embriones de 5 días y 4 embriones o 4 embriones de 3 días. Pero si aparte de la edad hay otro factor que dificulte
el embarazo tiene que transferirse por lo menos un embrión de 5 días y 1 o 2 embriones más de 3 días. O sea que aumenta el número. Transferencia de embriones frescos versus congelados. Actualmente, con las nuevas técnicas de vitrificación, para el congelamiento de embriones, casi los resultados son similares con embriones frescos y embriones congelados. Decíamos que lo ideal es tener 4 o más folículos desarrollados para aspirar los ovocitos. Una vez aspirados los ovocitos y puestos en contacto con los espermios, puede que tengamos 4 o más embriones. Y de estos, dependiendo de la edad de la paciente, se va a determinar el número de embriones a transferir y generalmente tienen que haber embriones que sobren y en estos casos otra vez se puede efectuar la criopreservación para, si es que no dio resultado el primer ciclo de fertilización in vitro, para poderlos aplicar, transferir en los siguientes ciclos. Entonces, repito, ahora frecuentemente se están utilizando embriones congelados y los resultados son casi similares que cuando se emplean embriones frescos. Soporte de la fase lútea con progesterona. Al momento de efectuar la recolección de ovocitos, se inicia la administración de progesterona para mejorar las condiciones del endometrio. El objetivo es lograr un endometrio secretor en las mejores condiciones posibles para favorecer la implantación. Para esto se puede utilizar progesterona intravaginal en forma de gel al 8% y se utiliza en forma diaria. También podemos utilizar progesterona micronizada vía oral de 200 a 600 miligramos día. También podemos utilizar progesterona micronizada intravaginal 100 miligramos 2 o 3 veces al día y finalmente progesterona intramuscular 50 miligramos por día. Test de embarazo y control de embarazo. Nueve a 12 días después de la transferencia de embriones, hacemos el test de embarazo para ver si es positivo o negativo. Si el resultado sale positivo, bueno, se ha logrado éxito en este ciclo de fertilización in vitro y por tanto debe continuar administrándose progesterona hasta las 12 semanas de gestación. Luego
debe efectuarse una ecografía transvaginal para confirmar el embarazo observando el saco gestacional 4 semanas después de la transferencia del embrión. O sea que vendría a ser 6 semanas de gestación calculando para la fecha probable de parto. A las 8 semanas de gestación, esta paciente debe ser transferida al servicio de obstetricia para continuar con el control y seguimiento del embarazo. Entonces, a partir de las 8 semanas, ya el servicio de obstetricia se encarga del control y seguimiento del embarazo. Cuando se utilizan, cuando se transfieren varios o múltiples embriones, existe alta posibilidad de embarazos ectópicos, como también de embarazos heterotópicos. Un embarazo heterotópico significa que simultáneamente existe un embarazo intrauterino y también un embarazo ectópico. Entonces, repito, el embarazo heterotópico es el desarrollo simultáneo de un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico. Otro término utilizado en fertilización in vitro es el embarazo químico. Ya les dije que más o menos 9 días después de la transferencia de los embriones se empiezan a solicitar pruebas de diagnóstico, o sea, determinación y concentración de hormona gonadotrofina coriónica. Sale positivo y se continúa haciendo en forma seriada, pero después resulta que algunos días después la prueba se va negativizando y por tanto, pues no ha dado un buen resultado o no ha habido una implantación completa, total y adecuada del blastocisto. Por este motivo, la prueba se va negativizando y donde todavía no ha sido posible observar el saco gestacional mediante ecografía transvaginal. Resultados de la fertilización in vitro. Actualmente, los mejores centros de fertilización in vitro, como habíamos mencionado, los de mayor renombre, están en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Francia. Reportan una tasa de éxitos, o sea, de recién nacidos vivos de un 40%. ¿Qué significa esto? Que solo de 100 mujeres sometidas a fertilización in vitro, solo un 40% va a lograr tener un recién nacido vivo. Se conoce que los costos de la fertilización in vitro en esos países están alrededor de $70,000.
Complicaciones de la reproducción asistida. Una de las complicaciones es el embarazo múltiple. Un embarazo múltiple implica complicaciones para el desarrollo fetal, como también complicaciones para la madre. Cuanto mayor el número de fetos en desarrollo, pues lógicamente van a llegar a nacer más prematuros. Esto implica mayor riesgo de mortalidad para estos natos. Implica mayor riesgo de que ingresen a unidades de terapia intensiva neonatal. Implica bajo peso al nacer. Implica muchas complicaciones. Y lógicamente también para la madre. Para la madre, el riesgo es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede tener manifestaciones leves, moderadas o severas. Leves cuando solo existe un disconfort pélvico, molestias en la parte baja del abdomen. En cambio, moderado cuando ya se presenta náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolor pélvico. Y el severo implica un alto riesgo de mortalidad materna. Implica un engrandecimiento exagerado de los ovarios con su ruptura hemorragia. Implica ascitis, implica derrame pleural, implica hemorragia intraabdominal, implica un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y estas pacientes deben ingresar a terapia intensiva para poder ser controladas adecuadamente. Lógicamente, para evitar estos riesgos, hay que hacer un control seriado del crecimiento folicular por ultrasonido y dosificación seriada de estradiol. También puede haber complicaciones con el mismo procedimiento. Por ejemplo, complicaciones anestésicas, puede provocarse hemorragias, puede provocarse infecciones, que son complicaciones fáciles de subsanar. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de tecnología de reproducción asistida. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo en este momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, quiero informarles que gran parte, no todo, pero gran parte de este tema ha sido extraída del libro de Obstetrics and Gynecology de Cheng, tercera edición. Muy bien, si no hay preguntas, terminamos aquí la clase. Que tengan buen día y buen fin de semana. Doutor, uma consulta. ¿Sí? Quando vai salir as notas? Miren, ya he enviado al correo de la universidad, pero tengo las notas. Si me esperan un minuto, les puedo dictar sus notas. ¿Está bien? Un minuto, por favor. Está bien.
Muy bien. ¿Qué nota quieren saber? ¿De qué alumno? Luciana Fernández, doctor. Luciana Fernández. Fernández de Oliveira. 54. 54. Ya, gracias, doctor. Ya, No hay gracias, problema. doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor de Patiño, ¿podría buscar? Sí, cuando mandamos el A5 está en orden alfabético, pero este está sacado en el momento que han entregado. ¿Puedes repetir tu nombre, por favor? Patiño Rojas, Luis Alberto. Patiño. ...68. Gracias. ¿Alguien más que quiere saber su nota? Doctor Maldonado Navarro, por favor. ¿Cómo no? ...68. ¿Alguien más? Gracias. Miren, hay buenas notas. Hay varias notas con 82, con 84. Doctor Lara Escobar, por favor. Lara Escobar. Sí. Muy bien, un minuto. Luis Ángel, 66. Gracias, doctor. Doctor de Machicado, por favor. ¿Cómo no?